Listo, buenas noches. Ya estamos con un buen grupo de asistentes. Vamos 48. Ojalá que se puedan conectar sus demás compañeros. Al finalizar esta primera parte de las teorías, vamos a proceder a realizar una toma de lista y luego pasamos con la teoría del doctor Guillén. Bien, de mi lado, entonces, para ir cerrando lo concerniente al hemograma, ya habíamos visto hace 2 semanas lo concerniente a serie roja, hematíes, eritrocitos. La semana pasada revisamos en relación a serie blanca, leucocitos, y hoy cerramos con plaquetas y básicamente un repaso general de aquellas pruebas y cómo vamos a estudiar lo referente a hemostasis y coagulación. Para eso vamos a realizar también un repaso inicial de algunos conceptos que debemos tener claros. Así tenemos, por ejemplo, la hemostasia, ¿no? Recordamos, este concepto pues va a definir la combinación de acontecimientos celulares y bioquímicos. Ojo, eso es muy importante. Van a participar agentes celulares como factores bioquímicos, mecanismos de señalización principalmente, que funcionan en armonía para mantener la sangre en forma líquida dentro de todos nuestros sistemas circulatorios, venas y arterias, buscando evitar la pérdida sanguínea mediante la apropiada formación de trombos y asimismo buscando restablecer el flujo sanguíneo durante el proceso de curación. Tenemos que es importante que conozcamos cada uno de los pasos y los mecanismos de la hemostasia. ¿Por qué? Porque lo que vamos a buscar en nuestro paciente es tratar de prevenir, predecir, diagnosticar y manejar de la mejor manera la enfermedad hemostática. Es por eso que en un paciente con una hemostasia normal reconocemos dos fases. La hemostasia primaria, donde vamos a tener que va a participar directamente la íntima vascular y las plaquetas, y la hemostasia secundaria, donde va a participar nuevamente las plaquetas, pero acá ya se agregan otros componentes, como puede ser el sistema plasmático de la coagulación, que es donde estamos hablando propiamente de las proteínas. Tenemos que el factor desencadenante va a ser, pues, precisamente una lesión vascular. Vamos a tener que se van a exponer ciertos componentes del endotelio e inmediatamente se va a activar un espasmo vascular a partir del espasmo miógeno local de la musculatura del vaso, que a su vez puede reflejar impulsos sensoriales que van a condicionar dolor, pues, porque uno se hinca, ¿verdad? Inmediatamente se activa este reflejo nervioso y vamos a retirar el dedo, si es que estuviéramos lesionándonos el dedo, por ejemplo. Y luego tenemos que también una vez que exponemos el tejido traumatizado, van a aparecer las plaquetas rápidamente porque están en la misma vía, en la misma circulación, y se comienzan a liberar aminas locales. Tenemos dentro de las principales al tromboxano A2, a la serotonina y al ADP. Todo esto buscando lograr un tamponamiento plaquetario y finalmente pues la fase de coagulación sanguínea. Recordamos entonces que las plaquetas son unas estructuras muy importantes que van a participar no solamente en la hemostasia primaria, sino también en la hemostasia secundaria. Pues las plaquetas, recuerden, no son células, son porciones de citoplasma que se han separado de los megacariocitos medulares a su paso a circulación periférica. Entonces, como son fragmentos, van a tener tamaño y forma variable, siendo los de mayor tamaño aquellas estructuras o plaquetas que son más jóvenes. Podemos tener valores aumentados en cuanto a recuento en pacientes que provienen de grandes alturas, a bajas temperaturas o que han realizado ejercicios vigorosos. Y también valores disminuidos asociados al periodo premenstrual. Este es, por ejemplo, un satelismo plaquetario. Vemos acá las estructuras ya de manera independiente. Estas plaquetas son discos diminutos de 1 a 4 micras, pequeñitas, pequeñitas las más, generalmente todas de 1, la más grandecita en 4, y recordemos que, por ejemplo, nuestro eritrocito mide 8, ¿verdad? Entonces casi la mitad les va a llamar rápidamente la atención cuando vemos plaquetas grandes o
Estos van a derivar del megacariocitos. Tenemos que el recuento esperado de un paciente va a ser entre 150.000 a 450.000 plaquetas por milímetro cúbico. Tienen un tiempo de vida media de 8 a 10 días. Vemos que este tiempo es bastante corto y va a generar un problema logístico a nivel de los bancos de sangre, porque si bien en in vivo están vigentes entre 8 a 10 días, de afuera del cuerpo van a tener una vigencia de 5 días, lo que obliga a un banco de sangre que va a tener que proveer de plaquetas para sus pacientes de tener una rápida reposición de este hemocomponente, porque solamente va a durar en almacenamiento fuera del cuerpo 5 días y en condiciones bastante estrictas, por lo que es un producto que se va a agotar rápidamente. Tenemos que aproximadamente un 10% del número de plaquetas que tenemos se recambian diariamente. Recordamos cuál es la fase de liberación de las plaquetas, todo a partir de, bueno, en médula ósea, ¿no? A partir de células troncales. Tenemos la línea mieloide, recuerden, va en esta línea. Tenemos las megacariocito eritroide y luego tenemos la primera diferenciación de megacardioblasto. Acá comienza a darse esa fase de maduración tan importante porque recordemos que más allá de tener un número adecuado de plaquetas, estas deben llegar a ser plaquetas maduras que tengan funciones correctas, es decir, que cuenten con gránulos específicos cuyo contenido van a contribuir a una fase de hemostasia correcta. Luego tenemos los megacariocitos y finalmente vamos a tener esta fragmentación, este desprendimiento al paso al sangre periférica. Mencionábamos, las plaquetas van a contar con receptores de superficie y van a tener esta condición de producir sustancias procoagulantes. Acá tenemos a la prostaglandina o el tromboxano A2, y también tener componentes dentro de sus gránulos alfa y de sus gránulos densos, siendo los densos los que tienen principalmente componentes que van a participar en la hemostasia. Tenemos, por ejemplo, en los cuerpos densos o gránulos densos, tenemos el ADP, que es un potente activador de plaquetas vecinas. Una vez que se lesione el tejido, va a aparecer rápidamente el ADP, liberada por la primera plaqueta que llegó, y rápidamente le va a pasar la voz a sus vecinas. Luego tenemos también la serotonina. Este es un potente vasoconstrictor que va a actuar a nivel del músculo, de la vasculatura, que permite justamente achicar y reducir el tamaño de la lesión. Tenemos ATP y también tenemos calcio. Calcio que es un mediador importante en la cascada de coagulación. En los gránulos alfa tenemos otros factores también importantes, de la proteína S, fibrinógeno, el von Willebrand, entre otros. Entonces recordemos, si tenemos un vaso sanguíneo en estado normal, recordamos que pues tenemos las células endoteliales, el colágeno, que al haber una lesión a nivel del vaso, se va a comenzar a liberar serotonina inmediato, vasoconstricción. Luego tenemos que se va a liberar los gránulos de las plaquetas y va a haber también la adhesión a colágeno mediada por el factor de von Willebrand, uniéndose a glicoproteína 1B y 2A, que están presentes en la superficie de las plaquetas. Luego tenemos que comienza a haber este cambio en la forma de las plaquetas que comienzan a tener prolongaciones justamente para querer abarcar mayor zona o poder entrar en contacto con nuevas plaquetas, y se da una mayor agregación y nuevamente se van a liberar activadores de agregación y coagulantes. Acá mencionábamos el tromboxano A2, el ADP como muy importantes. Finalmente tenemos ya una activación asociada a trombina, acá es donde vamos a buscar liberar mayores coagulantes y vamos a activar pues una cascada de coagulación complementaria para darle estabilidad al trombo.
Entonces, reconocemos dentro de la función plaquetaria tres principalmente. La función de adhesión, donde las plaquetas van a deslizarse y van a adherirse a superficies no plaquetarias. Hasta acá, esta fase es reversible, va a tratar de tapar los huequitos a nivel endotelial, se van a liberar factores de crecimiento y factor de bombillar. Luego tenemos la fase de agregación. Las plaquetas comienzan a formar pilas y comienzan a adherirse entre sí. Acá ya tenemos una fase irreversible. Se van a formar tapones de plaquetas y todos comienzan a liberar sus gránulos, ¿no? Y también van a requerir de fibrinógeno para comenzar a darle estabilidad a esa pila de plaquetas. Luego tenemos la secreción, donde liberan finalmente todo el contenido de sus gránulos. Nuevamente es una fase irreversible para convocar a más plaquetas para una mayor agregación y es básicamente un mecanismo esencial en la coagulación. Tenemos ya, una vez formado el tapón plaquetario, recordemos que hasta acá ha llegado un buen número de plaquetas. No solamente vamos a ver que es importante la cantidad de plaquetas que van a llegar, sino cuán bien están funcionando estas plaquetas. Es decir, que no existan alteraciones cualitativas y, bueno, inicialmente vamos a valorar las alteraciones cuantitativas. Tenemos que, ante la exposición del colágeno por el daño endotelial, comenzamos a liberar nuevamente la serotonina, ADP, el tromboxano A2 que habíamos mencionado, y tenemos este primer contacto de las plaquetas con el colágeno lo que va a hacer es activar a la plaqueta y va a comenzar a formar estas prolongaciones para entrar en contacto con más plaquetas. Luego tenemos que asociado al factor von Willebrand se va a dar la adhesión y con el contenido de los gránulos como el tromboxano 2, nuevamente tenemos la fase de activación. Ya en la hemostasia secundaria, donde queremos consolidar el coágulo sanguíneo, vamos a tener que más allá de las sustancias activadoras que van a estar a partir de la exposición de la pared vascular, de las plaquetas, vamos a tener que haber una participación muy importante de las proteínas sanguíneas. Seguimos el flujo, tenemos un vaso lesionado, se aglutinan las plaquetas y hasta acá vamos a tener un tapón inestable que solamente va a ser la primera fase, en los primeros 5 minutos de lesionado un vaso sanguíneo. Vamos a tener que va a formarse trombina, luego tenemos fibrinas y acá ya tenemos un coágulo algo más estable. Esto va a darse en los primeros 10 minutos y finalmente se da una retracción, se aprieta bien este coágulo. Esto se va a dar dentro de la primera hora para darle una mayor consolidación a este tapón. Y vamos a tener que en este camino de tener ya el coágulo formado, podemos tener dos situaciones, dos escenarios. Primero, nos vamos hacia una organización fibrosa, un tapón estable, o nos podemos ir hacia una disolución de coágulo o una fibrinolisis. Estos son los dos caminos que se pueda tomar. Acá ya comienzan a aparecer otros actores. Tenemos, por ejemplo, que para tener las fibras de fibrina necesitamos, pues, monómeros de fibrinógeno, y para el fibrinógeno necesitamos la presencia de trombina, y para tener trombina necesitamos protrombina, todo eso en presencia de calcio como un potente activador, ¿no? Entonces ya comenzamos a hacer memoria, recordamos nuestra cascada de coagulación, tenemos diferentes factores, comenzamos en el 12, pero vamos recordando a ver algunos nombres, ¿no? El factor 2 o protrombina es producida a nivel hepático, es vitamina K dependiente. Luego tenemos el factor 1, es el fibrinógeno, claro, con ese comenzábamos. Tenemos que es producida a nivel hepático también, por eso, ojo, pestaña y ceja, ¿no? Un paciente hepático rápidamente va a tener trastorno en la coagulación. Y muy necesario pues el fibrinógeno para formar el monómero de fibrinógeno y pasarlo a fibrina. Tenemos que estos dos van a participar en la fase de retracción de coágulo en la primera hora, el fibrinógeno y los factores de coagulación, así como el factor estabilizador de fibrina. Recordamos todos los nombres que participan en los factores de coagulación en la cascada. Tenemos el fibrinógeno, la protrombina, fototisular, el calcio incluso recibe un nombre.
tenemos el antihemofílico A, el hemofílico B, tromboplastina, Hageman, estabilizante ferina y proteína C. Pero así como que con los nombres no es tan práctico de aprender, ¿no? Luego vamos a ver una mnemotecnia que a mí me ha servido mucho. Pero sí, a ver, recordar que nuestra vía intrínseca va a comenzar con el factor 12. Tenemos muchos participantes, la trombina, a la cabeza, acá comienzan a aparecer los fosfolípidos de las plaquetas muy importantes, el calcio también es otro mediador importante. La vía extrínseca, por otro lado, comienza en el factor 7. Acá vamos a tener que participar el factor tisular, importante, mientras vemos que por acá se va iniciando a partir de la lesión tisular. El calcio también importante, participante. Tenemos que, hay otros mecanismos, si lo vemos así, este árbol de cascada es medio engorroso, así que lo vamos a pasar rápidamente, pero lo que aquí queremos es complementar con cuáles otros participan en esta cascada de coagulación, ¿no? Tenemos la proteína S, la proteína C, tenemos el dímero D, el plasminógeno, las calicreínas también van a participar. Todos estos son mecanismos de activación, principalmente los que vamos a seguir en líneas rectas, en líneas no discontinuas, y en líneas discontinuas más bien por el contrario son los mecanismos de reversa, ¿no? Para evitar una hipercoagulación. Entonces, por eso que también debemos tener una regulación negativa, justamente para prevenir estados de hipercoagulación. ¿Qué es lo que van a ocasionar estos mecanismos? Pues tener una trombosis diseminada y permite, pues, en todo caso, esta regulación negativa tener bajo control la cascada de coagulación. Tenemos cuáles son los que participan. La trombina actúa como procoagulante, pero también como un regulador negativo al activar el plasminógeno, que va a activar el plasminógeno a plasmina. Y justamente va a estimular la producción de antitrombina. Antitrombina. Luego tenemos la plasmina, que va a actuar directamente sobre la malla de fibrina y la va a descomponer. Luego tenemos la antitrombina, ya así mencionada, que va a disminuir la producción de trombina a partir de protrombina y disminuir la cantidad de factor desactivado. Todo esto como forma parte de la cascada de coagulación. Y tenemos también la proteína C y proteína S, que van a, que las podemos medir de manera sencilla en el laboratorio y que van a actuar para prevenir la coagulación, principalmente inactivando factor 5 y factor 8. ¿Qué pruebas de coagulación tenemos en el laboratorio? Básicos. Ustedes van a ser cirujanos, sí o sí tienen que tener respaldo de buenas pruebas de coagulación que aseguren que su paciente no se va a desangrar. Entonces, a la cabeza, lo primero que van a pedir es recuento de plaquetas, ¿verdad? Ya sabemos que tienen que estar entre 150 y 450 mil. Pero también nos vamos a apoyar con otras pruebas, como por ejemplo el tiempo de coagulación. Es el tiempo que tarda en coagularse una muestra de sangre colocada en un tubo limpio. Generalmente, el tiempo de coagulación, el tiempo de sangría, eh, son poco sensibles, inespecíficas, se usan muy poco. eh, Se reportaba que se encontraba alargado en coagulopatías por deficiencia de algún factor anticoagulantes o coagulopatías de consumo, donde de repente ya no teníamos, eh, y por ejemplo, plaquetas suficientes para actuar en hemostasia primaria. Luego tenemos una prueba que todavía se sigue usando, que es la de retracción de coágulos. Sin embargo, al ser bastante manual, no necesariamente la pide. Eh, Esta va a evaluar, después de haber colocado un poco de sangre venosa, vamos a dejar que se forme el coágulo, vamos a incubar durante 1 hora y media casi, retiramos el coágulo y vamos a medir el volumen de suero que ha quedado remanente. Y esto lo vamos a expresar en porcentaje, ¿no? Entonces, si el coágulo formado representa el 55%, está ok. Después de formarse el coágulo, comienza a retraerse por expulsión el suero. Entonces, por eso se puede dar hasta 3 horas para esta prueba. El volumen de coágulo retraído en relación con el suero
representa el 55% del volumen inicial de sangre extraída. ¿Qué nos va a indicar si esta retracción de coágulo es mala o reducida? Pues básicamente nos traduce que hay trombocitopenia, posiblemente por debajo de 100.000 plaquetas. Puede asociarse también a enfermedad de von Willebrand o cuando la calidad de las plaquetas es deficiente y también en algunas alteraciones causadas por el eritrocito. Entonces vemos que no es tan específica, por ahí que nos podría ayudar dependiendo de si lo integramos dentro de algún plan de trabajo y un diagnóstico en particular de nuestro paciente. Y tenemos por el otro lado que la retracción de coágulo va a aumentar en la anemia como resultado de la formación del coágulo pequeño, el aumentar el volumen plasmático, y esto se debe, por ejemplo, a la hipoproteinuria. Esta prueba que no puede faltar cuando hacen una evaluación de perfil de coagulación es el tiempo de protrombina. Y nos va a determinar el tiempo de coagulación del plasma citratado. Ojo que acá vamos a utilizar estos tubitos de tapa celeste que tienen citrato de sodio al 3,2%. Eh, Vamos a evaluar cuánto tiempo tarda en la coagulación de este plasma después de agregar un exceso de tromboplastina tisular y calcio. Entonces, agregándole todos los factores, ¿cuánto demora? Normal de 12 a 15 segundos. Y pues bueno, nos permite correlacionar la concentración versus el tiempo de protrombina. El INR es la razón normalizada internacional y es básicamente este parámetro también que nos va a ayudar a estimar el riesgo de hemorragia, esperando encontrar valores entre 0,8 y 1,2, valores por encima de 4, casi estandarizado, nos va a indicar un alto riesgo de hemorragia. Tenemos que valorar, si eso sí, que mi paciente no esté en algún tratamiento que pudiera haber afectado este tiempo, como pueden ser aquellos pacientes que son tratados con warfarina. Al ser pues un antagonista de vitamina K, este tiempo de protomina me permite medir la vía extrínseca a partir de los factores 7, 5 y 10. En el caso de tiempo de tromboplastina parcial activada, nos va a ver el tiempo de coagulación del plasma citratado en contacto con calcio y fosfolípidos. Y nos va a ayudar a medir los efectos del tratamiento, ya no con warfarina, porque recuerden que esa era para la ETP, sino en este caso para los efectos del tratamiento con heparina no fraccionada, que va a neutralizar la trombina y el factor desactivado. Y la vamos a encontrar prolongada si es que al menos el 50% de uno o más factores, como el 5, el 8, el 9, el 10, el 11 o el 12, o el fibrinógeno, se encuentran por debajo del 50%, se encuentran con su TTPA, me permite evaluar la vía intrínseca, siendo los valores regulares entre 25 a 35 segundos. Luego tenemos el tiempo de trombina, es el tiempo que tarda en aparecer el coágulo tras la adición de trombina al plasma citado, y va a valorar el paso final de la coagulación, es decir, la fibrinoformación. Entonces, vemos que es también una prueba complementaria y muy, muy importante que me permite evaluar la cascada total. Esta va de 15 a 20 segundos. Si se encuentra prolongada, pues posiblemente mi fibrinógeno esté caído, y también me permite evaluar a los pacientes en tratamiento con heparina. ¿Qué otras pruebas voy a utilizar, pero ahora para evaluar la fibrinolisis? Por ejemplo, tengo el dímero D, que me va a estudiar la acción de la plasmina sobre la fibrina estabilizada por el factor 13. Esta se va a aumentar en procesos fibrinolíticos secundarios y es un marcador muy, muy importante, muy utilizado para evaluar la hipercoagulabilidad. Por ejemplo, en un paciente en quien sospechamos tromboembolismo venoso, este marcador tiene un valor predictivo negativo.
Dentro de las enfermedades del hemostasia, enfermedades que van a meditar de estudio de todas las pruebas que hemos mencionado, por ejemplo, tenemos a los pacientes que sufren alguna hepatopatía. ¿Por qué? Porque casi todos los factores de coagulación se van a formar en el hígado. Entonces, los pacientes hepatópatas podrían deprimir considerablemente el sistema de coagulación con riesgo de hemorragia grave. ¿Y cuáles son los primeros factores que se van a ver afectados? Pues los factores vitamina K dependientes. ¿Por qué? Porque va a haber al ser una vitamina liposoluble, va a depender de la digestión y absorción de las grasas. Entonces, si este mecanismo se da a nivel hepático, vamos a tener una deficiencia de vitamina K y por ende vamos a tener deficiencia de factores que van a depender de vitamina K, como son el factor 2, 7, 9 y 10 y la proteína C. Entonces vemos que acá hay muchos factores de la vía intrínseca que van a estar afectados. Tenemos, a ver, cuáles son las pruebas que voy a esperar encontrar afectadas en la enfermedad hepática. Tenemos la prueba de fibrinógeno, eh, generalmente asociada pues a la difibrinogenia, que se da en esta enfermedad hepática, generalmente ya cuando tenemos una enfermedad hepática moderada o severa, con valores por debajo de 200. El tiempo de trombina, nuevamente asociada a la anterior. Tenemos el tiempo de protrombina prolongado, el TP bien intrínseca, incluso en la enfermedad hepática leve. Y esto va a darse pues a consecuencia de la alteración de los vitaminas K dependientes. El tiempo de tromboplastina parcial activada podría estar levemente prolongado, sobre todo si es que ya me encuentro en una enfermedad hepática grave porque estamos en inicios de coagulación intravascular diseminada, ¿no? Y podría venir el riesgo. Las plaquetas suelen cursar los pacientes con trombocitopenia leve y en la gregometría plaquetaria puede haber inhibición leve de la agregación y de la secreción plaquetaria. Incluso, o sea, miren, no solamente un recuento se ha disminuido, sino también podría afectarse la funcionalidad de las plaquetas. Luego tenemos la hemofilia, habíamos mencionado cuando recordábamos los diferentes nombres de los factores de la cascada de coagulación. Tenemos factores que se van a asociar directa y específicamente contra cada uno de los tipos de hemofilia que conocemos. Tenemos que, para recordar y como generalidad, pues es una enfermedad que se presenta en varones, es por tanto dependiente del cromosoma X, la mujer es la portadora y el varón es quien va a hacer la enfermedad. Tenemos que el factor 8 vamos a denominar, y va a estar asociado a la hemofilia A, el factor 9 a la hemofilia B y el factor 11, perdón, a la hemofilia C. Y pues básicamente tenemos afectados los valores los factores de la vía intrínseca. Miren, acabamos de pasar el Día Mundial de la Hemofilia. Cuando tengan su rotación de pediatría, pues va a ser altamente frecuente encontrar pacientitos afectados, van a venir con moretones extensos, sangrados en fosas nasales, sangrados incluso a nivel articular, a nivel muscular. em, eh, Realmente las manifestaciones son bastante sugerentes y a veces vienen sin mucho antecedente de enfermedad en la familia o con el dato tan claro, pero sí al momento de evaluar la actividad del factor 8 del factor 9 el factor 11 pues es clara la determinación. Y bueno, el tratamiento es básicamente hacer la reposición del factor que se encuentra deficiente, ¿no? Luego tenemos la enfermedad del factor 5 de Leiden. Acá estamos hablando ya de una mutación genética que se va a asociar o bueno, se ha reportado con mayor frecuencia en personas de ascendencia europea y este defecto va a provocar un estado de hipercoagulabilidad. A veces el paciente debuta con un tromboembolismo pulmonar. Va a darse una mutación genética, vamos a tener que en vez de guanina se expresó adenina. Y esto va a causar un defecto en el factor 5 de modo que la proteína C entonces no va a poder inactivarlo, ya se perdió la llave. Entonces recuerdan que mi proteína C
tenía, justamente, era parte del mecanismo de control negativo. Entonces, esto va a ocasionar que el factor 5 active continuamente factores posteriores. Entonces, vamos a estar constantemente activando la cascada de coagulación. Eh, en el 95% de los casos, se va a asociar pues este caso de resistencia a proteína C activada. Importante realizar el estudio genético para confirmar esta enfermedad y vamos a encontrar que básicamente tenemos un tiempo parcial de tromboplastina eh, prolongado, no, acortado o normal. Tenemos que evaluar la funcionalidad de la proteína C. Y bueno, aparte de la enfermedad de tromboembolismo, vamos a tener que esta historia familiar, ¿no? Y generalmente vamos a encontrar estos debuts en pacientes jóvenes. Luego tenemos la pseudotrombocitopenia. Puede deberse a defectos técnicos al tratamiento de la muestra, puede verse a macroplaquetas. ¿Se acuerdan que hablábamos de las macroplaquetas que podían tener entre 1 a 4 micras? Miren esta, tiene, me parece, casi 8 micras, ¿no? Casi el tamaño de los eritrocitos. Tenemos que puede ser asociada a aglutinación por el anticoagulante, como está acá, por presencia de tromboaglutininas frías o en el caso de saltelismo plaquetario en torno a neutrófilos, como en la imagen de acá. Entonces, todo esto, si es que es leído por un equipo automatizado, puede no estar detectando la cantidad de plaquetas mm, normales, correctas, y por eso siempre cualquier recuento inferior, recuento que pueda llamar la atención, debe ser validado en lámina periférica. Tenemos que llegar a nuestro paciente con un dato de haber presentado hemorragias a repetición y debemos, pues, ¿cuáles son las pruebas que nos van a ayudar a la cabeza en nuestro plan de trabajo? Pues vamos a solicitar un hemograma completo. Primero el hemograma para valorar si es que esta hemorragia ha llevado a mi paciente a un estado de anemia, con el que va a interesar serie roja, eh, constantes corpusculares, para darle nombre y apellido, y también me va a interesar cómo está el recuento de plaquetas, si es que este está disminuido o aumentado. Y también vamos a revisar la validación a través del prótesis sanguíneo. Si esto está normal, todo aparentemente bien, el recuento todo bien, pero entonces yo voy a tener que sospechar, uy, algo le pasa a estas plaquetas, o sea, las tengo en número suficiente, pero no están funcionando correctamente. Y es que ya tenemos que abrir otras pruebas de mayor complejidad. Tenemos, por ejemplo, para detectar, descartar la enfermedad de von Willebrand, tiempo en sangría. Tenemos arenometría plaquetaria, sometiendo pues a la muestra epinefrina, ristocitina, ácido araquidónico para activar mecanismos de coagulación. O ya pruebas de tercer nivel, acá vamos a recomendar la citometría de flujo plaquetario, entre otros. Si ya en este primer escalón encontramos algún hallazgo anormal, pues ¿qué es por lo que podemos evaluar? Ya sea por una morfología anormal o una morfología normal. Y acá nuevamente pues comienzan a aparecer otras opciones diagnósticas que también muchas de ellas van a requerir evaluación con pruebas de mayor complejidad. En el caso al otro lado, si tenemos una trombocitopenia, encontramos un recuento disminuido, es decir, menor a 150.000 plaquetas por milímetro cúbico, eh, esto ya lo vamos a definir como trombocitopenia. Pero vamos a levantar banderitas de alerta cuando tenemos recuentos por debajo de 50.000. Acá es raro, pero pueden presentarse sangrados espontáneos. Por debajo de 10.000, alta mortalidad. Vamos a tener que el paciente va a llegar reportando hemorragias puntiformes, que son de venas pequeñas y capilares, manchas purpúricas, y vamos a tener que la prueba que vamos a recomendar para evaluar esta trombocitopenia es la de retracción de coágulos. Si este es un frotis de sangre periférico, vemos acá diferentes punteados con las plaquetas en cantidad normal, y luego vemos esto, y casi no vemos este cielo estrellado, casi no hay plaquetas. Entonces, sí o sí, los recuentos tienen que ser confirmados en FRUTIS. Puede ser una trombocitopenia central, ya sea por depresión medular
a consecuencia de infecciones como puede ser a consecuencias de citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, micoplasma, malaria, asociado a medicamentos, a radioterapia, infiltración medular o aplasia medular. Quiere decir que no voy a encontrar megacariocitos, es A megacariocítica. O por el contrario, sí tengo megacariocitos, pero puedo cursar con anemia perniciosa, síndrome de Wiskott-Aldrich o síndrome, enfermedad de Werner-Jahr. Puedo tener una trombocitopenia periférica. Sí estoy produciendo, pero algo está pasando. Se están destruyendo excesivamente de manera prematura. Podemos tener causas inmunológicas. Acá tenemos la púrpura trombocitopénica idiopática, infecciones virales, fármacos, cirrosis, hipertiroidismo, síndrome de Evans. Acá tenemos la que asociada a una anemia hemolítica nos puede hacer parar la oreja, esta trombocitopenia, secuestro esplénico y otras causas no inmunológicas como el hiperesplenismo, la sepsis, la púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome urémico hemolítico, el síndrome de HELP, CID, coagulación intravascular diseminada, o también algunos otros mecanismos o factores mecánicos, ¿no? Como pueden ser las válvulas en la circulación extracorpórea o pacientes sometidos a hemodiálisis. En el caso de la púrpura trombocitopénica idiopática, esta es una trombocitopenia adquirida. En niños suele ser autolimitada, aguda y ahí quedó. Y en los pacientes adultos, por el contrario, es crónica, evolución, en algunos casos tórpida, más frecuente en mujeres que en varones. Acá vamos a ver que los anticuerpos antiplaquetarios van a ocasionar que haya una sensibilización de plaquetas y un aumento de la destrucción esplénica. Es por eso que esta es de causa inmunológica. Tenemos que los recuentos característicamente van por debajo de 80.000. Suelen cursar con pruebas de coagulación normal y a la médula ósea hay pocos megacariocitos maduros. O sea, incluso esta sensibilización de plaquetas puede no estar activando de manera suficiente también los megacariocitos. En el caso del PTT, acá vamos a asociar no solamente la trombocitopenia, sino también la anemia hemolítica. ¿De qué tipo? Microangiopática. Un dato muy, muy importante. Vamos a tener que los multímeros del factor von Willebrand, que van a tener esta capacidad de inducir la adhesión plaquetaria, van a formar, pues va a participar en la formación de trombos hialinos en arteriolas, terminales y capilares. Y puede ser inducido por fármacos, puede tener también origen infeccioso frecuentemente y también alguna característica de fondo autoinmune. ¿Qué características o criterios debe cumplir el paciente? Trombocitopenia en el 100% de los casos y la anemia hemolítica microangiopática también en el 100% de los casos. ¿Y cómo veo una anemia hemolítica microangiopática? Pues voy a revisar en mi lámina periférica y lo que voy a encontrar son esquistocitos. El paciente puede cursar con síntomas neurológicos o también con enfermedad renal. Recordemos que estos esquistocitos son pues los fragmentos de eritrocitos. En el caso de trombocitosis, acá hablamos de un cielo estrellado, vemos que hay en demasía plaquetas, por encima de incluso 1 millón de plaquetas se pueden reportar. Se asocian en algunos casos a ferropenia, que va a ocasionar una estimulación hematopoietica elevada, es decir, eh, voy a trabajar sobre mi fábrica, la médula, y no solamente estimulo la producción de hematíes, sino también de, de la línea megacariocítica. En el caso de esplenectomía, porque hay falta de eliminación de plaquetas, en el caso de una trombocitosis reactiva por inflamación, traumatismo, cirugías, o también puede ser asociada a un trastorno mieloproliferante. Cuando hablamos de trombopatías, tenemos pues plaquetas en cantidad normal, pero funcionalmente normales. Pues acá tenemos que pueden ser alteraciones en la membrana, dos a la cabeza, dos representantes, el síndrome de Bernard-Soulier, donde va a faltar la glicoproteína 1D, que es muy importante para la adhesión. Entonces, si no la tenemos,
nos va a fallar esta fase. Y luego tenemos el síndrome de Glanzmann o tromboastenia, donde va a faltar la glicoproteína 2B y la 3A. Y acá no va a fallar la adhesión, sino va a fallar la agregación. Entonces, todo bien con mis plaquetas en recuento, pero en calidad, en cómo están su membrana, ahí viene el problema. Y luego tenemos cuando se va a alterar el contenido intracelular, el contenido de los gránulos. Por ejemplo, va a haber una síntesis de tromboxano 2 alterada que va de la mano con la falla en la agregación y el espasmo vascular. Luego tenemos la enfermedad de von Willebrand, eh, donde hay anomalías estructurales del factor von Willebrand que va a disminuir la adhesión plaquetaria, puede causar deficiencia del factor 8 secundario y la tipo 1A es la más frecuente. En mi enfermedad de von Willebrand voy a encontrar un tiempo de sangría prolongado, el antígeno de von Willebrand pues disminuido, menor del 50%, y el TTPA ligeramente prolongado. Asimismo, el factor 8 que has mencionado, generalmente tenemos una actividad reducida de él. Les había mencionado que para fines didácticos, sino que no se tengan que aprender eh, la cascada de coagulación, no de una manera práctica ni útil para que ustedes luego puedan recordar y trabajarla mejor, vamos a recurrir a esta ayuda a memoria. Entonces hay algunas reglas, no podemos jugar con el 3, el 4 y el 6. Recordemos que el 5 y el 8 son cofactores. ¿El factor estrella cuál es? El 10. Todos quieren ser el 10. ¿Y cuál es el de la suerte? El 7. Comenzaba nuestra cascada de coagulación ¿con quién? El 12. 11, 10. Como el 10 es el estrella, el que hace todo, se salta un espacio. El 9 ocupó el espacio que dejó el 10 porque se movió. El 8 es un cofactor, entonces va abajo, perdón, va arriba. El 7 es el de la suerte, entonces va abajo, ayudando a todos. Luego tenemos que el 6 no juega, el 5 es un cofactor que va arriba, el 4 no juega, el 3 no juega, y tenemos el 2 y el 1. Y acá ya vamos armando nuestra vía. La más larga y que comienza en 12 es la vía intrínseca. Y la que comienza en 7 es la vía extrínseca. Tenemos en el laboratorio el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial activada. El nombre más largo va con la vía más larga. Tiempo de tromboplastina parcial activada me mide vía intrínseca. Y el tiempo de protrombina me mide la vía extrínseca. Tiene forma de pistolita. La pistolita la vamos a usar en la guerra. Los pacientes que toman warfarina me va a ayudar a evaluar el TP a estos pacientes porque voy a afectar la vía extrínseca. Por el otro lado, los pacientes que toman heparina, vamos a evaluarlos a partir del TTPA. El 10 es el factor que todos quieren, el factor estrella. Entonces, todos los que están alrededor de él, este triángulo, son los factores vitamina K dependientes, 2, 7, 9 y 10. Importantísimo y súper fácil de recordar si los ponemos en este tipo de gráfico, que activa la vía extrínseca, el francotirador, el factor tisular, y en la vía intrínseca, el colágeno. Muy bien. Esta ayuda de memoria la saqué, la tomé de Baron Rocks. Es un repaso que hacen de hemostasia para los exámenes, para los boards en Estados Unidos, perdón, para los STEPS en Estados Unidos, así que me pareció bien útil, lo recuerdo desde siempre. Un amigo que viajó para allá me enseñó, así que miren, desde hace cuántos años ya lo recuerdo bien. Bien, hasta acá vamos con el repaso y la información en cuanto a serie plaquetaria. Recuerden esta ayudita memoria. Y finalmente, aviso de servicio a la comunidad. Tenemos programado nuestro primer examen
el próximo martes 30 de abril a las 4 de la tarde en las aulas UI 311, J301, J302. Recordarles algunas pautas. La duración del examen es de 40 minutos y va a constar de 20 preguntas. Así que la mayoría de estas van a ser casos clínicos, tal cual los hemos venido repasando tanto en seminario como en laboratorio. Así que va a ser importante que todos los temas que hemos visto en la teoría luego los puedan poner en práctica y realizando el análisis que corresponda en las preguntas del examen. Bien, chicos, la mejor de la suerte a todos ustedes y antes de pasar con la clase del doctor Guillén, vamos a llamar lista. Buenas noches. Hola, doctor Guillén. Deme unos minutitos que voy a tomar lista. Ya, ok. A ver. Angie Alba, Angie a la una, Angie a las dos, Francisco Cáceres, Francisco a la una, Francisco a las dos, Mireya Escudero, Mireya a la una, Mireya a las dos, Mireya a las tres, Renzo Hidalgo. Doctora, disculpe, Francisco Cáceres presente. Uy, ¿qué estaba? ¿Estabas durmiendo, Francisco? Renzo Hidalgo, Regina Loaiza, Jacqueline Mandamiento, María de los Presente, Ángeles doctora. Navarro. Mandamiento. Buenas noches, doctora. Buenas noches, María de los Ángeles Navarro, Alexandra Paredes. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches, Jonathan Ramos. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches, Ángel Cifuentes. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches, Antoinette Zulca. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches, Sebastián Belis, Presente, doctora. María del Pilar Zavala. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Vamos con el grupo 2. Alison Alave. Presente, doctora, buenas noches.
Buenas noches. Ana Rosa Bailón. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Valeria Cipra. Presente, doctora. Claudia Cisneros. Presente, doctora. Marcia Cisneros. Presente, doctora. Sebastián Córdoba. Sebastián Córdoba presente, doctora. Buenas noches, Sebastián. Daniela Flores. Doctora, disculpe, ¿Diego Sebastián Córdoba o...? Sí, Sebastián. Ah, ya, sí, Daniela sí, sí. Flores. Maricielo Guamán. Presente, doctora. Maricielo. Jonathan Loyola. Presente, doctora Jonathan. Buenas noches, Jonathan. Cristina Osorio. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Brenda Quispe. Cenine Ruiz. Grecia María Solís. Buenas noches, doctora. Presente esa niña. Uy, Cenine, buenas noches. Alexia Zavala. Presente, doctora, buenas noches. Listo, buenas noches. Bien, entonces le doy el pase al doctor Guillermo. Que tengan buenas noches todos. Nos vemos el martes 30. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor. Para nosotros, por lo menos para mí, es eh, la última clase de este módulo. Y siempre mi idea ha sido hacer un repaso, ¿no? Que bueno, eso me han enseñado desde antes. Así que Dios mediante, el día lunes, si no hay dificultad, con el permiso de la doctora Cintia, poder hacer un pequeño repaso de los temas que yo les he explicado, ¿no? Porque la idea no es, siempre digo, la idea no es atormentar a los alumnos, ¿no? Sino que nuestra idea siempre es que aprendan. Y una de las cosas que a veces obviamos es la situación del laboratorio. Y a veces vienen las dificultades porque si hubiéramos meditado y hubiéramos tenido una relación de las cosas desde un comienzo, no habría dificultades en poder hacer un diagnóstico más precoz, ¿no? Precoz. Bueno, vamos a empezar. Generalmente, como ustedes saben, siempre les hago un poco de anatomía. Si realmente tomara de aquí, ¿no? Sería tormentoso, ¿no? Pero bueno. Pero esto es algo que siempre deben tenerlo presente, no solamente porque no hace neurología, sino en medicina. Uno de los grandes problemas que hay ahorita en emergencia, sobre todo en medicina, justamente están estos problemas neurológicos. Es lo que se avecina siempre en la emergencia. Por lo menos tener algo de, ¿no? de mirada es importantísimo. La parte importante y necesaria de que conozcan es la parte del icosefalorraquídeo. No todas las enfermedades, generalmente las enfermedades degenerativas, sobre todo ellos, no, el laboratorio está bien limitado, pero el resto de enfermedades sí, definitivamente el icosefalorraquídeo es algo importantísimo, ¿no? Ahí tienen ustedes algunas consideraciones, vamos a ir, y estos son los rangos de referencia, ¿no? Porque al menos a veces ya rango normal, ¿no? Y en la tarde pude estar con los alumnos, decirle cómo es un cristal de roca, ¿no? Cuando es algo transparente como el agua, no hay coágulo, no hay nada. Esto es importante porque definitivamente el color nos está avisando qué patología puede haber. Definitivamente así, igual que la orina. Así que esto lo van a ver ustedes de frente. Nosotros lo hacemos, pero ustedes lo van a ver porque toman la muestra del médico.
una gravedad específica, el pH, presión de apertura, recuento de glóbulos rojos. No debe haber. Recuento de glóbulos blancos es definitivamente menor de 5. En neonatos es hasta 30. Generalmente, en términos mononucleares, ¿no? Los cloruros, proteínas, etcétera, glucosa. Podemos inclusive ver hasta glucosas muy altas, ¿no? Pero siempre hay que determinar que esto no sea porque el paciente tiene hipoglucemia. ¿En qué condiciones podemos hacer la punción lumbar? Diagnóstico, infecciones, enfermedades autoinmunes y hemorragia subaranoidea, hipertensión, hidrocefalia, meningitis de todo tipo. Sí, definitivamente, ¿no? Pero también hay contraindicaciones relativas, ¿no? Cuando las plaquetas están bajas. O sea, en cualquier manipulación a un paciente con plaquetas bajas es un riesgo, y acá definitivamente lo es. Y también, preferentemente eso, porque las otras cosas no las utilizamos mucho, no las conocemos mucho, etc. Pero ¿cuáles son las contraindicaciones absolutas para no hacer una punción lumbar? La hidrocefalia obstructiva, no comunicante, problemas hemorrágicos no corregidas, en este caso también cuando hay pacientes que reciben anticoagulantes. Nuevamente, plaquetas menor de 20.000, arriba hemos visto nosotros relativa, y si hay alguna infección local en piel también es peligroso hacerlo, y la hipertensión, sobre todo endocraniana. Y la hipertensión puede estar desde una meningitis a un problema de CA. Entonces, estos son contraindicaciones absolutas, no se debe realizar. La presión del líquido cefalorraquídeo definitivamente está ahí, entre esos niveles, y cuando aumenta y cuando disminuye, ahí tienen ustedes consideración, sí, sobre todo tener el conocimiento de las partes más, ¿cómo le diría, no? Más frecuentes, ¿no? Y vemos una situación como esta, ¿no? El líquido cefalorraquídeo aumenta la presión, tanto en lo que es meningitis de todo tipo, hemorragia idea. Por eso, en algunos casos no se va a tomar porque es un riesgo también. Disminuye cuando hay definitivamente algún problema de volumen, o hay algún bloqueo uranoideo también espinal, pero generalmente es por volumen. Ahí vemos nosotros colapso circulatorio, fuga de líquido cefalorraquídeo, deshidratación severa. Una de las situaciones que a veces lo tenemos que ver también en las prácticas es justamente el color. Como lo digo, muchas cosas de estas son importantes para el diagnóstico. El color transparente como el agua, sin ningún tipo de turbidez, claro, todo, se le llama cristal de roca. Así se le llama. Colores muy intensos, ¿no? Como este color rojo que está a su costado, considera, algunos consideran xantocromía, pero pienso que no, porque ya es una evidencia de que hay sangre ahí, y por lo tanto es un líquido cefalorraquídeo hemorrágico. Generalmente estamos pensando nosotros es por una hemorragia subaranoidea o punción traumática. Generalmente la punción traumática, los tubos no permanecen de esta forma, si no son más transparentes, y si vamos a sacar hasta dos tubos, el siguiente no va a haber. O sea, son limitadas, ¿cierto? Generalmente lo vemos así en la hemorragia subaranoidea. Cuando hablamos de xantocromía, tiene que ver con todas estas condiciones, ¿no? Presencia hemática, da un color rosado pálido, vemos acá al costadito de abajo también, amarillo, y depende de qué, esos colores. O sea, la xantocromía es una variable que tiene que ver con proteínas, bilirrubina, methemoglobina, carotenos, rifampicina, oxihemoglobina, melanina, y definitivamente cuando una hemorragia es antigua. Entonces, estas condiciones dan la xantocromía, que puede ser muy transparente, como en la tarde hemos visto nosotros con los alumnos, o puede ser muy rosado, muy encendido. Se dan cuenta acá al costado. Todo esto es xantocromía, y todas estas son las condiciones de la xantocromía.
¿Esto ayuda? Sí, ayuda. Yo tengo ya, por ejemplo, un paciente de edad, ¿no es cierto?, con algún antecedente, sea hipertensión, sea diabético, otro tipo, hay cefalea, ¿qué cosa estoy pensando si hago una función de este tipo? Estoy pensando en una hemorragia subaranoidea o un ACV. Eso es así. Y si yo tengo estas condiciones y encuentro inclusive uno más verdoso, tiene que ver con la bilirrubina. Entonces, estas son condiciones de lo que llama xanthocromía. El aspecto tiene que ser transparente y limpio. Ya hemos dicho, el aspecto no tiene que ver con el color, que cristal de roca. Acá es un aspecto, igual que la orina. Puede ser opalescente, ¿sí? Puede ser lechoso, ¿sí? Y tiene que ver justamente con eso. Hay proteína, hay leucocitos y microorganismos, ¿sí? Y muchas veces estas condiciones se dan en la tuberculosis. Inclusive puede haber grumos porque presentan muchas proteínas que se están mostrando ahí y en algunos casos puede haber como una tela de araña también por la tuberculosis. No siempre, pero también nosotros sabemos sospechar el tipo de paciente, las condiciones del paciente, la clínica del paciente. ¿Ok? Entonces, tenemos que entender de que por esa razón, ya con esto tenemos una evidencia de las cosas que están pasando. La glucosa en el adulto es de 45-80, hay una relación de menos 0,4, ¿no? En el caso de meningitis bacteriana y meningitis viral. O sea, la glucosa generalmente en las condiciones es de que más se consume la glucosa en una meningitis bacteriana que en una viral. Por eso habla de la relación, ¿no? Ahora, y se menciona también que la glicemia puede cambiar en estos lapsos, ¿no? Entre 30 y 90 minutos. Pero ¿cuál es lo interesante de todo esto? Que en algunos casos ustedes van a encontrar un nivel de glucosa alta, y sin embargo tiene un problema bacteriano, ¿no es cierto? Una meningitis. Recuerden que puede ser una hiperglicemia diabética. Entonces, este paciente hay que hacer, pedir una glucosa, ¿no es cierto? Esto es lo que tenemos que hacer. Dentro de la disminución de la glucosa, normalmente son meningitis bacteriana, tuberculosa, fúngica y hemorragia subaranoidea, imagínense. ¿Por qué? Porque hay hematíes, está consumiendo glucosa. Pues eso que tenemos que tener ya en después decir, en nuestro cerebro para no equivocarnos. Eso nos ayuda mucho. Por eso que el médico generalmente le pide citoquímico. ¿Cuál es el citoquímico? ¿Qué células hay? Y el citoquímico pide generalmente dos cosas importantes e inmediatas, glucosa y proteína. Si está baja, sabe que es una bacteriana. Si está normal, puede ser una virosis. Y si definitivamente hay otro compromiso mayor, puede ser una enfermedad que no tiene nada que ver con esto, sino una enfermedad de tipo inmune. Las proteínas es otra, porque definitivamente el líquido tiene que tener estos valores, pero cuando hay incremento, ahí vemos nosotros, ¿no? Porque generalmente hemos visto nosotros en las proteínas a veces en pacientes, sobre todo con TBC, es abundante, ¿no? Porque hay una respuesta inflamatoria como todo eso, ¿no? Entonces, meningitis bacteriana, mayor, meningitis tuberculosa, igual, meningitis fúngica, igual, el viral, las proteínas, ¿eh? No estamos hablando de glucosa, puede. A ver, alguno de los alumnos puede. Aló. No, porque tienes Hay, que hay, hacer hay, hay cuando acabas te alumnos pongo. que están con tu micro prendido, ¿eh? La definición. Por favor. Si no hay, nomás dejamos la clase porque están interrumpiendo. Hemorragia subaranoidea y vemos todas las condiciones que puede haber. Leucopenia, Leucemia y leucopenia, Leucopenia. leucopenia, leucopenia, ¿no? no Bueno, generalmente esta prueba, que es un electroforesis, se utiliza para ver algunos compromisos, ¿no? Que no son realmente comunes, ¿no? Por ejemplo, todo lo que significa mieloesclerosis múltiple, vasculitis cerebral, síndrome LES, etcétera. Guillain-Barré, generalmente esclerosis, se utiliza esto, porque hay un componente ahí inmune que también, sobre todo las gamma-globulinas que están alteradas. Pero generalmente esto tiene sus requisitos, ¿no? Muy propios.
Los cloruros también hablan, ¿no? Están altos en el suero porque la concentración de proteína es baja. Ya, disminuye en meningitis bacteriana, en la meningitis tuberculosa. El lactato, también igual que tiene que ver fuente de la deshidrogenasa, ¿no? De neutrófilos y linfocitos, están elevados también en estos problemas, ¿no? Pero sobre todo, hay podemos decir, una diferenciación, ¿no? Entre esto, que es muy importante, ¿no? En el viral tiene más o menos esta cantidad, debe tener, son valores de referencia. Y en la bacteriana debe ser mayor, en la deshidrogenasa láctica. Esta es una condición así, aunque, ¿por qué? Porque la bacteriana generalmente provoca mucho mayor daño, etcétera. Y recuerde que la deshidrogenasa es uno de los elementos de lisis, ¿no? De destrucción, de necrosis. Entonces, por esa razón que muchos de estos problemas bacterianos, si no son tratados dentro de las 24 horas, dan definitivamente una secuela de por vida. El ácido láctico, igual, ¿cierto? Tienen ustedes ahí las cantidades. Es un buen indicador útil ese para el metabolismo cerebral. Distingue las meningitis bacterianas de otras meningitis. Hay cortes de punto que llaman, estos ya son muy técnicos, pero ¿qué nos interesa? ¿Qué sucede cuando aumenta? Hipoxemia, isquemia, meningitis bacteriana, fúngica, tuberculosis, tumor, infarto, edema y hemorragia subarachnoidea. Esto ayuda también mucho a determinar que esta sea una meningitis bacteriana con mayor frecuencia. El test de ADA, que es uno de los marcadores también, marcadores no específicos, pero sí, si hay un cuadro aparentemente con problemas meningio tuberculoso, le piden siempre esto. Y si hay valores definitivamente patológicos, algunos dicen son más de 40 unidades, entonces estamos pensando pues ADA positivo, entonces tuberculosis. La lisozima también aumenta en la meningitis bacteriana. Eso es lo que tenemos que fijar nosotros. Ahora, dentro de las células, definitivamente no debe haber más de 5 células o 5 leucocitos que llamamos generalmente linfoides, normal. Entonces, esto también es algo importante tenerlo presente, ¿no? Cuando hay pleocitosis, que tiene que haber un número de estos, generalmente, pues cuando hay problemas bacterianos, precisamente. Y acá pues, podemos ver nosotros, ¿no? Cuando observamos nosotros tanto parasitemia o fúngica, vamos a ver que algunos mencionan más eosinófilos, sí, lo hemos visto nosotros. Esa es una particularidad del líquido cefalorraquídeo cuando tiene estas dos patologías. En viral, la frecuencia, una tuberculosis ya establecida, de tuberculosis ahí, micótica, esclerosis múltiple, generalmente van a ser linfocitos. Y cuando tenemos polimorfos nucleares, estamos hablando siempre de un proceso de meningitis bacteriana. Puede ser viral temprano, tuberculosis, pero generalmente es bacteriana, porque cuando uno hace el diagnóstico de una tuberculosis, generalmente ya no está la primera etapa, sino estamos en la etapa crónica, podemos decir, por eso que no encontramos nosotros eh, polimorfos nucleares en cantidad, sino mayormente linfocitos. Entonces tenemos nosotros aquí eosinófilos en estas dos cosas, viral, sobre todo viral y micóticas, y en caso de acá de polimorfos nucleares y también tuberculosis, digo, y acá generalmente tipo bacteriana. Entonces, el médico por eso pide eso, glucosa baja, proteínas altas, y ver la citología que significa, hay polimorfos nucleares, sabe que es bacteriana, hay mononucleares, que son los linfocitos, ya saben que generalmente puede ser de tipo viral. Y en caso sea un compromiso mayor, puede ser tuberculosis, pero esas son las razones. Ahí vemos nosotros el examen citológico, algunos cuando estamos, ¿no? Esto ya son situaciones que podemos manejarlo, ¿no? Pero lo que yo he mencionado ahí, creo que es la parte básica e importante. De los gérmenes, definitivamente son de bacilos, cocos. Dentro de las dos frecuencias tenemos siempre neumococo, E. coli, que también está sobre todo en los niños,
y en adultos generalmente lo tenemos nosotros como tuberculosis. Criptococo, que también hay que observarlo en las láminas, o sea, vemos como tinta china, y esto tiene que ver con pacientes generalmente inmunocomprometidos, ¿no? Y se observa acá con tinta china estos virus, definitivamente, ¿no? Virus, enterovirus, también meningitis a esto, herpes es frecuente. Generalmente son pacientes tratados, etcétera, con problemas inmunes, todo, hasta un HIV también igual, encontramos en los pacientes meningitis también igual. Ya sabemos que la mayoría de esto es mononucleares, linfocitos. Y monocitos también puede ser, ¿no? Pero son mononucleares. Ahora, una de las cosas que conversaba antes de la pandemia, ¿no? Porque cuando había alguna cosa siempre le preguntaba si es el clínico, ginecólogo, cirujano. En este caso, ya conversando con los neonatólogos, le digo, dime, ¿hay epilepsia en los niños? ¿Hay síndrome compulsivo? Sí, me dice. Y ahí viene el asunto. Y por esa razón que siempre pedían algo, ¿no? ¿Qué pedían? Calcio y glucosa. Entonces, esas dos, tanto el calcio como el magnesio están realmente juntos, por eso que estamos hablando de calcio y hipocalcemia, hipomagnesemia, hipoglucemia, son los causantes del síndrome convulsivo en el recién nacido. Eso es lo que se ve constantemente y frecuentemente. En lactantes y niños, definitivamente lo que vamos a ver es, hay traumas, hay patología, podemos decir genética, ¿no? En este caso, o hay un compromiso también anatómico anormal. En adolescentes ya sí estamos pensando viral, problema citocercosis o tuberculosis, igual que en los adultos, ¿no? Entonces, cuando uno va en un laboratorio, tenemos que ver la edad, por eso es importante. O sea, no decir, ah, no, no. La edad nos va a dirigir a nosotros, qué es la más frecuente que hay. Porque ya cuando son, aparte de los adolescentes, los agentes adultos, hay por toxicidad también, hay drogas, alcohol, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que conocer eso. Enfermedades degenerativas, no puede ser por ACV. Entonces, eso nos llega a que no es una sola cosa, sino va a ser una sola cosa, por ejemplo, en neonatos, pedir por lo menos estas tres pruebas, ¿no es cierto? Acá ver si realmente hay un problema de trauma o un problema de tipo genético, podemos decir en general, hay que pedir esa situación, ¿no? Y manejarlo. Y acá sí, definitivamente, tanto estos son incidencias que hay que pedirle, ¿no? Pedirle bilirrubina, pedirle glicocefalos para meningitis, descartarlo, un ACV, una serología, Western blot, y luego la parte de electricidad, ¿no? Eso es lo que no, o sea, un AKG, encefalograma, etcétera, todo lo que sea necesario, ¿no? Para poder, un TAG, etcétera, que eso ya es parte complementaria. Pero en laboratorio sí se solicita todo eso. En la neurocitocercosis definitivamente hay un riesgo, ¿no? Y esto es definitivamente algo que hay una de las situaciones que a veces tenemos que tenerla presente, ¿no? Sobreviven en el órgano del hospedador semanas o meses, completa su micro. Si es arriba, definitivamente a nivel cerebral, a veces puede, ¿no? Inquistarse, calcificarse, pero el problema ya lo dio, ¿no? Porque ese va a ser un foco, ¿no? Un foco que despierta las convulsiones. ¿Por qué? Porque el parásito tiene también, ¿no? Ciertas inteligencias, ¿no? Para saber si lo está maltratando o no. Vivimos nosotros acá, ¿no es cierto? Todas las situaciones que puede haber. En el Perú se menciona de que el diagnóstico se hace aproximadamente entre 10 a 12% de los pacientes que van a la consulta neurológica. ¿Y por qué? Por el consumo, pues, la carne de cerdito, ¿no? Vemos ahí algunos compromisos, quistes, granuloma, calcificación. Generalmente, ¿no? A pesar de que si toca algunas áreas, pues que no sea motora, sensibilidad, etcétera, o uno puede, pero si es intraventricular, si es ahí, definitivamente es un riesgo tremendo, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico de eso? Lógicamente se hace el líquido cefalorraquídeo y se hace la prueba de Western blot.
Este Western blot es el diagnóstico, y lo vemos acá a la derecha, para este tipo de enfermedad. Podemos tener la sospecha porque hemos visto calcificación, ¿no? Pero en el laboratorio es esto, Western blot. Podemos también tener hemograma con eosinofilia, ver perfil hepático, definitivamente, a ver si hay alguna anomalía. BDRL también, si no puede ser un compromiso, porque es donde descarte, aglutinación es igual. Para histología seriada, podemos encontrar, ¿no es cierto?, en este caso, el parásito. Si hay inmunoglobulina, también que generalmente siempre es por problemas alérgicos. Y luego hay una serología que detecte el antígeno para el seguimiento. Generalmente son pruebas de biología molecular. O algunas pruebas son así de este tipo, ¿no? Que solamente dosa el antígeno. Pero en el icosefalorraquídeo, aparte de hacer el Western blot, tenemos nosotros la pleocitosis leve, moderada, ahí viene, con eosinófilos. Igual que las levaduras, esto también. Puede ser aumento moderado de proteína, concentración de gamma, globulina, y esto definitivamente lo hacemos con electroforesis, prueba de fijación de complemento positiva, como si fuera eh, prueba también especial de tipo ELISA, detección de antígenos, y las neuroimágenes. Entonces, el hígado cefalorraquídeo es esto, pero el que nos va a dar diagnóstico es el Western blot. En las enfermedades degenerativas tenemos nosotros acá el Parkinson, ¿no? Que hay algunas consideraciones para que ustedes vean y cuáles son los factores de riesgo también. En Perú se dice que hasta el año 2014 el 1% de la población está con problemas de Parkinson, ¿no? O sea, eh, más o menos podemos pensar que unas 300.000 personas, ¿no? Pero para el año 2030 se están hablando casi de 2 millones. Y esto definitivamente son datos del Hospital Nacional, ¿no? De Neurológico. Y cada año se menciona que entre 2.000 a 3.000 casos nuevos. En Lima, el año supera los 10.000 casos de Parkinson. Y esto porque definitivamente es una razón también, ¿no? Eh, Casi todos los países, la parte demográfica, el anciano está siendo mucho más amplia, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, aparte de los factores de riesgo, factores negativos, van a haber estas consecuencias. Ahora, definitivamente se han hecho pruebas genéticas, todo eso. Algunas veces se han encontrado también, hay una relación con esto, pero ¿qué es, no? Hay definitivamente daño a nivel neurológico y tiene que ver con el problema de la dopamina. Luego también se ha visto que hay cuerpos de Levy, ¿no? Que esto es patología, ¿no? O anatomía patológica. Alfa-sucleína, mayor componente del cuerpo de Levy, una proteína presináptica en el citosol expresado en el sistema nervioso central, transporte de vesículas sinápticas. Entonces hay mutación y duplicación. Esto puede detectarse, sí. ¿Cuáles son las causas de muerte? Y eso va, ¿no? Hay alteraciones genéticas, hemos visto ahí que hay un problema, hay agregación, hay alteración mitocondrial. Todas estas cosas son definitivamente propiamente del paciente que está con problema degenerativo, también la edad es una condición. Se ha visto, y esto es igual como el problema cardíaco, ¿no? Que también había microvesículas, ¿no? Microarray. También acá hay exosomas. Esta esfera de células que definitivamente está hablando del daño que está viendo a neurológico, aparece en la sangre y en la orina. Y esto también se dosa. Pues está utilizando como biomarcador, ojo, no estamos hablando de diagnóstico, estamos hablando de biomarcadores para enfermedad. Hay que juntar la parte clínica, la parte imagen y la parte de laboratorio. En la piel también hay definitivamente y esto es anatomía patológica, ¿no es cierto? También hay acumulación de beta amiloides en placa, no se le va a meter un estilete, ¿no? Pero hay así. Y el tau, ¿no? Que también está hablando que este es un desbalance del sitio esquelético de las células expresado en las neuronas y que debe estabilizar los microtúbulos y sostén axonal y el transporte intracelular, pero a veces hay alteraciones y esto aparece, ¿no? Y también la sinocleína en el líquido, como hemos mencionado,
¿no es cierto? Esto se puede utilizar para hacer el diagnóstico tanto del tau como de la sinucleína en el líquido cefalorraquídeo. Hay presentación, pero eso no quiere decir que tenga pues el paciente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Hay que pedir otras pruebas, ¿no? Complementarias, la ceruloplasmina, ¿no es cierto? Porque también puede ser, hay un depósito en el cerebro. Proteínas también al cobre, ¿no? Tirosina, hidrolisina, etcétera. Entonces, un sinnúmero. Lo interesante ahorita es el tau y la sinucleína, porque realmente son las cosas que más, pero no quiere decir que eso lo van a utilizar. Esto va a ser los complementos, ¿no? Cobre libre, toxinas, interleuquinas. Recuerde que muchos de estos elementos citocinas aparecen, ya hemos visto, en problemas virales, etcétera, pero acá también significa que hay una inflamación continua, continua, y eso comienza a degenerarse. El ApoA1 va también bajo, es el factor de riesgo, con relación a la pérdida de putamen o ganglios basales. Eso también hay trabajo de investigación acerca de eso. O sea, si vemos nosotros, hay un sinnúmero de marcas, igual que acá se le está mencionando, el gen cromosoma 4, alfa, ¿no? En alfa-sinucleína, ver el cuerpo de Levy, generalmente en pacientes con antecedentes familiares, y hay que hacerle pruebas basales de todas maneras al anciano, ¿no? Porque hay algún déficit, a veces de vitamina también puede ocasionar todas estas cosas, la parte tóxica también, que hemos visto ahí en general. Entonces, de aquí, en el laboratorio se puede hacer exosoma, orina y sangre, una biopsia, pedir a los amigos de anatomía patológica, ¿no? Para el tau, la sinucleína, etcétera, ceruplasmina, proteínas unidas, determinar generalmente más las interleuquinas, estas cosas, y el ApoA1, que también es lo que se está haciendo con mayor frecuencia, y si hay antecedentes familiares, hacerle el gen de cromosoma 4. En el Alzheimer también igual, ¿no es cierto? Acá hay una alteración de la beta amiloide. También hay, se menciona ahí, hay una componente beta amiloide y se acumula en las áreas que más están afectando, ¿no? Entonces, por esa razón que dice, esta debe ser el problema, ¿no? Lóbulo temporal medio, las estructuras neocorticales, hay difusión mitocondrial y conduce a una mitofagia, o sea, permite que se coman, ¿no? Destruyan propias células. Factores lo hay, y esto va a significar también que haya laboratorio para hacerlo, ¿no? Por eso no son, se está trabajando mucho, ¿no? Pero no hay una decir, esto es el diagnóstico definitivo. Podemos tener acá, hay infecciones, mencionan ahí, clamidia, hongos, piroquetas, el aumento de citoquinas que hemos visto nosotros ahí, ¿no es cierto? Hay que hacer todas esas alteraciones de regulación microbiótica, conduce a una inflamación sistémica, etcétera, etcétera. O sea, hay factores, sí, anomalías pulmonares, etcétera, déficit de vitamina B12. Por esa razón hay que hacerle las pruebas a los pacientes. No es que uno diga, ay, no, siempre menciono que estos pacientes deben ser, igual que el Parkinson, pruebas basales. Tiene que saber cuál es la situación de ellos. Y si hay alguna alteración, por ejemplo, encuentro una anemia, pedirle vitamina B12, porque en muchos de estos casos la demencia ocurre por esa situación. Hay isoformas como en todo lugar, ¿no? Igual que existen para poder manejarlo y que esto también pueda significar una mejor forma de diagnóstico, ¿no? En este caso, las isoformas AB, ¿no? En este caso, dos isoformas de proteína y dos isoformas de proteína tau, isoforma tau fosforilada y la concentración total de proteína tau, ¿qué nos está diciendo, no? En el líquido cefalorraquídeo estamos hablando ya, al detectarlo, hay una neurodegeneración, porque hay aumento, y muy probablemente también aparezca estas neurofibrillas, que son proteínas, ¿no es cierto?, irregulares también que hay. Y en este caso, ¿no? En la isoforma B42, en el líquido cefalorraquídeo se acepta ampliamente como biomarcador de enfermedad de Alzheimer. Pues ya tenemos algo, por lo menos mucho más evidente en esta enfermedad, ¿no?
a través del líquido cefalorraquídeo. Y lógicamente no puede quedarse de lado los alimentos, etcétera, los factores, como también el examen, ¿no? Tanto clínico como también imagenología. Hay categorías y vemos nosotros acá, por ejemplo, una de las cosas que puede también desencadenar estos cuadros, ¿no? Acá cuando hay déficit de vitamina B12 y está elevado la homocisteína, hay un daño cerebral. Entonces, puede ocasionar, entonces, supliendo por lo menos la B12, estamos tratando de evitar estos daños sean mucho más agresivos. Y acá menciono hemograma y pruebas basales. El gen ApoA, que significa también proteína precursora del amiloide, APP, es la preselentina. Imagínate, todo esto se está haciendo ya como medio en países, ¿no? Acá es una área también que hay que manejarlo, ¿no? Es más genética que otra. En el hígado cefalorraquídeo, como hemos visto también que se hace toda esa variable de esto, es importantísimo tenerlo presente, ¿no? Y otra cosa, mira, perfil lipídico. Factores de riesgo, definitivamente se está viendo acá, por eso le digo basal. El basal va a ser glucosa, urea, creatinina, etcétera. Y acá se está hablando de marcadores de función renal. Acá se está hablando del síndrome metabólico, hipercolesterolemia. Entonces, ¿por qué? Porque todo esto van a provocar también mayor índice, y quizás esto despierte, quizás esta parte vascular lo dañe y también definitivamente haya alguna lesión mayor a nivel cerebral. Nuevamente, o sea, ¿qué vas a descartar? Hipotiroidismo, el déficit de vitamina B12. Hay una neurosífilis, puede también ser causa de eso, no solamente la Alzheimer, VIH también provoca. Hemos visto casos justamente con VIH y esos cuadros demenciales, ¿no? Y cuando también hay otros compromisos, ¿no? Hipercalcemia, ¿no? Del accidente cerebrovascular, el compromiso es agudo, ¿no? Hay una perfusión, etcétera. Esto generalmente es, ¿qué nos interesa? La hipertensión. Entonces, ¿pero qué tengo que hacer? No voy a esperar que el paciente esté con un cuadro de este tipo, ¿no? Si no, aquí viene glucosa, ¿no? Perfil lipídico y el otro componente, ¿no? Y eso es importantísimo. Como me he mencionado ahí, los factores de riesgo. Generalmente dos son las frecuencias que se observan, ¿no? La hipertensión como síntoma metabólico. Y acá viene el laboratorio, glucosa, urea, creatinina, proteínas, todos los factores de basales, ¿no? Hemograma, acá marcadores cardíacos, hemos visto que hay fibrilación, perfil de coagulación, si hay problema de tipo hepático, que también es importante, perfil lipídico, y lógicamente, ¿no? Hemoglobina glicosilada, en algunos casos, si el paciente tiene un cuadro de glucosa y está descompensado, no lleva el electrocardiograma, porque hemos visto que hay un problema ahí también cardíaco y imagenología. En la hemorragia subarachnoidea, que también es otra de las causas frecuentes, y vemos nosotros la causa frecuente es el traumatismo. Esto ocurre muchas veces, como digo, hasta una caída en los ancianos, ¿no? Es lo que en las emergencias se ve mucho estos casos. Una caída o un golpe, etcétera, y provoca toda esta secuela, ¿no? Entonces, puede haber esto, ¿no? Causas frecuentes, realmente puede ser también espontáneo, o la ruptura de un aneurisma, pero en la mayor casos son problemas traumáticos. De todas maneras, en estos casos, nunca olvidarse que hay que también pruebas de coagulación, no sé, porque muchos de estos pacientes, que generalmente son de edad, están tomando anticoagulantes. Entonces, uno tiene que también no necesariamente ver el cuadro también, sino ver las condiciones del paciente, por eso las basales son importantes. ¿Qué se observa? El líquido cefalorraquídeo hemorrágico o sanguinolento, ¿no? Esto hace al médico, al clínico que está en emergencia, suponer que sea, y la edad que sea. Y si dice que es hipertenso, igual. Y si dice que es diabético, igual. Entonces hay un antecedente y eso lo pide. Entonces hay ese tipo de situaciones que también hay que manejarlo, ¿no? Y en este caso. Entonces, por esa razón que es importantísimo, este decía el color.
He de mencionar colores es importante porque estamos, la edad, las condiciones, factores, ¿qué voy a encontrar? En algunos casos vamos a encontrar nosotros que el glóbulo rojo deformado. Y el médico generalmente nos pide eso, ¿no? Generalmente dice un citoquímico. El cito quiere decir célula, ¿no? Y vemos nosotros que hay glóbulos rojos. Ah, ya tienen sangrado, ¿no es cierto? Ya, como decir, antiguo, ¿no? No es de inmediato. Pues está sangrando este paciente. Hay que cuidarlo, ¿cierto? Para evitar que haya un mayor compromiso. Y lógicamente la imagenología es importantísima para eso. En el traumatismo depende, ¿no? Si es un traumatismo muy leve, definitivamente no va a haber problema. Generalmente los traumatismos abiertos son, ¿no? Los abiertos son lo que va a significar también mucho trabajo con respecto al laboratorio, ¿no? Porque esto ya entra a una situación quirúrgica muchas veces, entonces hay pruebas que hay que valorarlo también, no solamente la condición del paciente, que puede estar no solamente traumatizado, sino también con lesiones, hemorragia, etcétera, ¿no? Entonces, toda la cirugía hay que tener presente la condición del paciente en este caso. Entonces, cuando hay un TEC, va a significar eso. Está abierto, entonces puede haber un cuadro séptico, entonces hay que pedirle también, en estos casos, ¿no? Eh, Prueba, pues, para ver si es que hay algún germen, ¿no? Que específicamente puede hacer daño mayor. Igual, ¿no? Vamos a ver nosotros como si fuera una hemorragia también, el tipo, ¿no? Suburanoidea, subdural, etcétera, ¿no? Hematoma, etcétera. Ahora, depende, sí, de la gravedad del paciente, la prueba de laboratorio y la muestra de recesión. Eh, y podemos nosotros colocar todo lo que frecuentemente utiliza en cirugía, ¿no? Va a depender, como se menciona, de la situación del paciente. O sea, un TEC, como digo, desde leve hasta grave, va a significar pues que esto entre a cirugía, ¿no? Entonces hay que hacer todo tipo de las pruebas, ¿no? Inclusive si es que hay pérdida, porque si incrementa en esa área del cuero cabelludo, esta zona es muy sangrante, entonces también hay que solicitar sangre. Es importantísimo. Y por último, la meningitis, que es una infección bacteriana de la meninge, ¿no es cierto? Y es lo que nos interesa. Sabemos, hay condiciones, hay clínicas, pero recuerden algo, ¿no? A veces no se viene, generalmente a veces en condiciones no se viene como si fuera un problema, ¿no es cierto?, con la clínica evidente, ¿no? Todas las situaciones, el cuerpo, el cuello, etcétera. No, no es tanto así, a veces solamente es fiebre, ¿no? Entonces, pero ya el neonatólogo considera, ¿no? Ve, a veces hay resistencia en ciertas situaciones, ¿no? Entonces, ve las condiciones y le da una punción. Y encuentra que en la punción pues hay un líquido turbio. ¿Cuál es la frecuencia en este caso? Si tuviéramos nosotros, ahí no conocemos las cantidades, no sabemos nada de si este es un niño, la frecuencia de ellos es neumococo. Listeria, diría que no es tanta la cantidad, nosotros en otros países sí. Neumococo, estreptococo B, Klebsiella, Schule, que es definitivamente neumococo y coli, Escherichia coli, son bastante frecuentes, no igual que el hemófilo, que también podemos manejar. Acá está el hemófilo. En jóvenes, neumococo, tuberculosis, criptococo, eso lo sabemos. En mayores, neumococos y tuberculosis, también criptococo por el tipo de comida. Pero la edad, por eso es importante. En el laboratorio, como mencionaba, pues las pruebas basales son vitales. Hemograma, glucosa, urea, creatinina. Esto va a ayudar a hacer cuál es la basal del paciente. Y no solamente dedicarse a solucionar un problema cuando a veces estamos arrastrando, igual que le mencionó el Alzheimer, ¿no? Alguien le pide vitamina B12, el paciente está con demencia y a veces hay problemas con eso, ¿no? El líquido cefalorraquídeo definitivamente hemos mencionado ahí, ¿ya? Puede ser bacteriana, ¿no es cierto? Meningitis viral,
micótica, tuberculosis, y el color citoquímico va a ayudar mucho. Y acá viene un asunto, ¿no? Gram se hace para todas las bacterias, cocos y bacilos. Saint-Nielsen exclusivo para tuberculosis. El examen directo vota por tinta china y tocó. No es lo mismo, a decir, voy a hacer tuberculosis con Gram, no lo va a ver nunca. Entonces, esto de acá también ayuda a saber esta situación. Por eso que el médico especifica, ¿no? Dice descartar bacterias, descartar tuberculosis y hongos. Así nos pone. Entonces ya sabemos nosotros qué cosas tenemos que utilizar para hacer el diagnóstico. Ojo, una de las cosas que también se menciona mucho es cuando a veces viene el paciente con fiebre nada más. Si hay un cuadro ahí, cefalea, etcétera, ¿qué se hace? Una de las cosas primarias que también se conoce no solamente es el líquido cefalorraquídeo, sino también el hemocultivo. Y eso ayuda mucho para saber de dónde por lo menos se puede estar captando eso. Y ahí vemos nosotros por el tipo de gérmenes. Entonces, ¿hay situaciones como esas que se manejan? Sí, definitivamente. Y vemos nosotros que inclusive hay pacientes que tienen por cercanía, en este caso óptica, eso que también puede, en caso de los niños, puede desencadenar también, inclusive los ancianos, puede desencadenar un cuadro meningio de un problema óptico. Entonces, estos sí son situaciones que acá y acá tendríamos que nosotros hacer también rotismo, ¿cierto? De cultivo de esta zona. Entonces, diversas cosas, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es nosotros, sí, hacer la adquisición y ustedes, sobre todo, de la presentación del líquido cefalorraquídeo, que eso es lo más importante. ¿Ok? Bueno, ha sido un gusto. Sé que estamos cerca de las 10 de la noche, ¿no? ¿Ok? Bien, no sé. Preguntas, no sé. O hasta mañana. Todo claro, doctor. Muchas gracias. Ok, Todo bueno, claro, doctor. por si acaso, el día, yo voy a conversar con la doctora Cintia. Tengo la costumbre de hacer un pequeño repaso, ¿no? Así que estén listos y si quieren estar bien, si no, ya pues cada uno. Y algunas cosas ahí, porque el examen no es como marcar, ¿no? Aquel examen que nosotros hacemos es también interpretar ciertas cosas. Y eso es importante que lo conozcan. Ok, buenas noches. Buenas noches, doctor.